Gracias a todos por sus palabras de aliento para esta historia. Me alegra que mi hiperfijación sea al menos entretenida. También me parece gracioso señalar que, personalmente, creo que el canon Jaune es, literalmente, el personaje peor escrito de todo RWBY. Peor que Azel. Sus raíces narrativas son igualmente paradójicas, con aún menos convicción y personalidad. Es por eso que no me siento avergonzado de hacer que su personaje crezca en cualquier dirección que me plazca. Jajaja. Espíritu heroico, extra amarillo. BRRRRR. Conejo / perro amarillo BRRRRRTTTT. Según toda lógica razonable, Juniper no debería haber existido en esta forma. Su tiempo en Remnant había terminado. No era más que una sombra, perdiéndose lentamente. Una voz en un oído y nada más. Cuando Jaune robó el consumible de rareza SSR, carta de clase invocación espiritual heroica, sable, ni siquiera se lo había planteado. De hecho, había considerado que Jaune lo usara para invocar a Ozma el Santo, la versión original de la entidad ahora parásita Ozpin. Juniper sabía que probablemente era la peor versión de Jaunear que había existido. Un mentiroso y un tramposo que ni siquiera se dio cuenta del amor de su compañera hasta que fue demasiado tarde. Cuando ella murió para salvarlo. Él no era ningún héroe. Pero a la tarjeta de clase solo le importaba la percepción que el invocador tenía de Eros, al parecer. ¿Y el Jaune? La forma fragmentada de Sabin Grace crepitó con poder al curvarse en un puño blindado donde antes estaba su brazo izquierdo. La leyenda del escudo, de alguna manera, trascendió las líneas temporales, siendo ahora el brazo al que había renunciado para liberar el aura de su yo más joven. Para él, Juniper era el héroe más grande que conocía. Eso fue más conmovedor y halagador de lo que podía expresar con palabras. Más que eso, el aire llenó sus pulmones, había sido invocado de una forma que incorporaba toda su historia, si es que eso tenía algún sentido. Y de alguna manera, sin que Juniper lo supiera, Pirra había estado realmente con él de una forma inexplicable, su esencia misma, su anhelo, su fe y su amor fundidos en su armadura y sus brazos. Podía sentir su presencia, débil y dormida, de alguna manera dentro de la suya. Casi quiso llorar, pero se aferró a la imagen del hermano mayor invencible que Jaune se estaba formando en su mente. Así que no solo había sido invocado como Juniper, anteriormente Jaune Arc, sino también como Pirra Nikos, la chica invencible. Un conjunto, una especie de fusión ligera de ambos, con su armadura y ropa completamente modificadas, para coincidir con el estilo griego del noroeste de Mistral, a pesar de mantener los colores de su armadura habitual. ¿Te importaría darme un empujoncito, hermanito? Juniper sonrió, pero de alguna manera era diferente. Llevaba el carisma de Pirra, su capacidad de destacar como una hermosa rosa en un lienzo en blanco sin importar a dónde fuera. Ahora es aún más sobrenatural, ya que su forma temporal actual es la de un espíritu heroico. Vio al especialista Noire sonrojarse ante su sonrisa, sintiendo a Pirra agitarse en su interior, una leve sensación de celos. A Juniper le entraron ganas de reír a carcajadas. Se sentía adorable. Le aseguró a Pirra, que dormía en su interior, que solo la necesitaba a ella. Que la había extrañado más de lo que ella podía imaginar. Una agradable satisfacción lo llenó. Ella sabía cuánto la había extrañado. Pero se lo recordó con dulzura. En ese momento estaban juntos una vez más. De acuerdo. No hay problema. Jaune daba saltos en el sitio, súper orgulloso de ver por primera vez a Juniper en acción. De repente, Juniper se sintió un poco nervioso. En realidad, no era un luchador tan bueno, ni siquiera con la magia que corría por sus venas y formaba su cuerpo. Pero Pirra, en su interior, le aseguró que estaría bien. Creía en él. Inexplicablemente, siempre había creído en él. Las llamas se han reducido a cenizas, pero la insignia de la luna permanece. Así se hace un segundo juramento bajo la luz de la luna destrozada. Jaune levantó la mano derecha, y una ráfaga de prana carmesí brotó de su mano y fluyó hacia Juniper. El muro de Green se acercaba desde el desierto, hordas de Deathstalkers, Bangaros, un canguro Green que podía disparar púas de hueso desde las bolsas de sus cañones, y Krebs formando una ola negra contra las arenas doradas.
Por el poder de este sello de comando, no camines despacio en la noche eterna. Sirviente saber. Libera tu noble fantasma. Entendido. Rugió Juniper con prana inundando su santo grafo. Era así como se sentía Ozma en su apogeo. Por el sacrificio de mi brazo izquierdo, mi hombro te protege. Gratia salutaris. Los fragmentos de Savingrace estallaron como si, por alguna extraña razón, uno de los antiguos idiomas de Mistral brotara de sus labios. Los fragmentos del escudo se lanzaron hacia adelante para formar un perímetro alrededor de la casa de fieras y la granja solar, alejándose de todo excepto del océano. Como si construyeran las anclas flotantes para la formación de un muro. Luego estallaron en luz dura. Un baluarte contra la oscuridad, los pedazos destrozados de Savingrace, uno de los dos noble fantasmas que componían la leyenda de Juniper, formaron un escudo para proteger a todo Menagerie. Mierda. Escuchó a Jan maldecir detrás de él. Se reclinó casualmente, mirando por encima del hombro con una sonrisa divertida. Habla, señorita. Contuvo una risita mientras el joven Jan se sonrojaba de vergüenza y se colocaba detrás de la espalda puntiaguda de Jaune, su yo más joven envuelto en el equipo de rareza señor. Maya de Darchen aumentada, hembra, de un mundo, una estrella llamada Idaelin. Era la armadura de un dragón, heroico cazador de dragones de la sagrada Ishgard, que blandía una lanza. También otorgaba bonificaciones a los ataques de salto y al combate aéreo, lo cual funcionaba muy bien con la lanza alada. Al leer la última parte de la descripción de la armadura, a Jaune ni siquiera le importó que se supusiera que era de mujer, demasiado fascinado con la parte sobre los cazadores de dragones. Además, lo único extrañamente femenino era que dejaba el abdomen al descubierto. ¿Pero por qué? Bueno, Juniper se rascó la nuca con la mano derecha, con expresión avergonzada al ver al Grim chocar con la luz dura de la gracia salvaje, siendo devuelto por negras ráfagas de gravedad y disipándose, gracias a que su versión de la gracia salvaje incluía polvo de gravedad en su diseño. ¿Qué me pide ahora, maestro? Jaune gimió cuando Juniper se burló de él. No me gusta eso de ser amo sirviente. Eres mi hermano mayor. Bueno, fuiste tú quien usó la carta. Juniper se encogió de hombros con indiferencia, sintiéndose extrañamente tranquila y contenta. Durante la próxima hora, mientras la carta me ate al reino material, serás mi maestro. ¿Qué carajo eres tú? Juniper se volvió hacia Dan. Madre mía. El hecho de que pudiera convertirse en un asesino el más desquiciado le picaba la mano. Sería tan fácil, ¿no? Aún tenía la oportunidad de ser cualquier cosa menos eso. Además, asesinar a un niño de 9 años sería difícil de explicar. ¿No oíste, mi querido hermanito? Soy la sirvienta Saber. Juniper de la casa Ark. Bien podría confesarlo. Por alguna razón, la cimera había estado en los fragmentos de su brazo escudo, así como en su peto. Lo cual era extraño, porque nunca había estado en la historia. Pero admitía que la túnica de combate larga y vaporosa de color carmesí que llevaba debajo de la armadura le resultaba cómoda. Aunque tampoco tuviera mucho sentido. Espera, ¿eres real? Los ojos de Jan se abrieron de par en par cuando Jaune se giró hacia ella, boquiabierto, como si lo hubieran traicionado. Te dije que era real. Sí, pero así no. ¿Desde cuándo puedes hacer esto? Nos enteramos de que la tarjeta existía hasta la semana pasada. ¿Encontraste? Esta vez fue el especialista Noire quien habló. ¿Cómo que encontraste esa tarjeta? Jaune hizo una mueca. Especialista. Juniper canalizó un poco de madera de hierro, dándole un aire de firmeza a su voz, apoyado por el carisma de Pirra. Creo que tenemos asuntos más importantes ahora mismo con los Grimm. La especialista Noire se sonrojó al encontrarse saludando en atención al carisma mágicamente mejorado de Pirra. Ese sí, señor. Juniper no pudo evitar sonreír. Por favor, mantén a los niños a salvo. Gracias a Jaune, Gratia Salutaris resistirá las próximas horas, incluso si me desvanezco. Sin embargo, aún queda el Grim oceánico con el que lidiar. Pero, soldado. Es una orden, exigió Juniper, canalizando más madera de hierro y alimentando el carisma de Pirra con más prana. Sí señor. Antes de que Jaune pudiera decir algo en su emoción, Juniper se volvió hacia su yo más joven.
Quédate aquí también. Si algún herido pasa, te necesitará. Tienes capacidad para la medicina en el campo de batalla. Y necesito que actúes si algo sale mal. Confío en ti, Jaune. Bien, hermano mayor Juniper. Saludó Jaune, con aspecto de estar emocionado. Podía sentir al joven mirándolo a través de sus propios ojos, ya descifrando cómo funcionaba su conexión como amo y sirviente. Juniper tenía la sensación de que normalmente un amo no podría hacer eso, pero solo era posible porque el amo también era, en cierto modo, el sirviente. Y un favor para mí, chicas. Juniper se volvió hacia Blake, Jan y Farbiglas. Su hermana más inteligente la miraba con extrañeza. Por favor, vigilen a Jaune y asegúrense de que no haga ninguna estupidez. Hermano mayor. Jan rió disimuladamente. Lo vigilaremos, señor. Blake asintió. No te decepcionaremos. Los ojos del gato negro Fauno brillaron al rebotar contra la pared y dispersar a los Grimm. Para nada. Es mi hermano, así que, naturalmente, asintió Farbiglas, con sus gafas brillando. ¿Eres antepasado de mi familia? Juniper se rió. Es complicado. Aunque definitivamente somos parientes. Eso sí que puedo decirlo. Juniper tejió una verdad a medias. Es, bueno. Muy complicado. Bueno, me voy. Las puntas de su pie derecho se hundieron en la arena y el silicato más suelto voló formando una nube mientras Juniper avanzaba con una velocidad inhumana que nunca había tenido en su vida. Hombre, ser un espíritu heroico es una locura. Murmuró en voz baja, sintiendo que Pirra asintía con una expresión decidida y divertida. Pudo ver que el pabellón de Raven había establecido un perímetro medio decente a pesar de ser un grupo de antiguos bandidos. Pero según su entendimiento, la mujer había seleccionado más o menos a los miembros más débiles y obstinados de la tribu de bandidos Branwen y había dejado solo a los miembros más leales y fuertes para ser incorporados a su nuevo ejército personal. Aparentemente, había estado trabajando duro para despertar el aura de todos sus seguidores, lo que definitivamente no fue una tarea fácil incluso después de meses de esfuerzo. Ella realmente era un monstruo. Aquí viene. Gritó desde atrás, mientras uno de los mercenarios de Raven se giraba para apuntarle con su arma. Naturalmente, lo ignoró, saltando por encima de la línea defensiva de rifles de asalto hechos por Jaune, desenvainando a Cross y a Morse en un movimiento fácil mientras volteaba por el aire. Con un gruñido pesado, se estrelló contra la tierra, el movimiento de su espada atravesó un pulpo Grimm del tamaño de una casa grande como si fuera mantequilla mientras lo atravesaba como una bala humana. Se sintió mal al aprovechar aún más el poder de Pirra dentro de él, a pesar de que ella felizmente le prestó acceso a su maestría en armas eternas, convirtiéndose en una mancha carmesí dorada mientras giraba por el campo de batalla, cortando tentáculos, a través de cráneos de Grimm de hombres pesa Wajin, dividiendo al extraño tiburón volador Sharkpedo Grimm en sashimi. De las 3 habilidades a las que tenía acceso como saber, 2 provenían de su preciada compañera. Solo Aura Amp, su semblanza, podía considerarse su habilidad. Honestamente, era una pena que no pudiera usar también la polaridad de Pirra, pero suponía que los mendigos no podían elegir. Pirra se sintió encantada de prestarle su poder, pero Juniper seguía sintiéndose avergonzada. Sobre todo porque podía sentir la emoción de Jaune mientras su hermano abría paso a través de Grimm a diestro y siniestro con un solo brazo. Ahora comprendía un poco mejor el síndrome del impostor de su hermano pequeño. Un Krapkon salió disparado del agua con una garra gigante del tamaño de una camioneta grande, pero antes de que Juniper pudiera lidiar con él, Summer había terminado de recargar en algún lugar por encima del Defiant Blue, las pesadas rondas de Smore golpearon la parte posterior de la cabeza sin caparazón del cangrejo gigante Grimm. Buen disparo. Gritó con un movimiento de su espada, recibiendo un rápido saludo de la madre de Ruby antes de que ella se girara para disparar a más Grimm que surgieron de la superficie del océano. Mientras tanto, saltó cuando unos zarcillos negros rompieron la arena de la playa debajo de él y las fauces de un erizo se abrieron debajo de él.
El borroso uniforme de mercenario gris, negro y rojo de Raven pasó volando, su odachi de aleación de polvo de fuego carmesí atravesando la arena y los Grimm, dejando un rastro vidrioso a su paso mientras hacía un swing que recordaba vagamente a un swing de golf. ¿Quién carajo eres tú? ¿Me creerías si te dijera que soy Juniper? Raven lo miró como si estuviera demente, antes de ceder con un gruñido. Odio a ese mocoso. ¿Por qué carajos te pareces tanto a él? O sea, somos parientes. Es complicado. Juniper sonrió con aires de desaprobación, feliz de causarle dolor de cabeza a Raven después de lo que le había hecho en su vida anterior. Te dejo que averigües los detalles. Dios, es como ver al mocoso de adulto. Es horrible. Raven se giró para apuñalar con indiferencia a dos pequeños peces voladores a Roukuda Grimm, que quedaron reducidos a cenizas. Recuérdame que le pida a Jan que le saque eso a golpes cuando empiecen a salir. ¿Qué? Son como hermanos. El rostro de Raven se llenó de disgusto mientras se torcía en una mueca que mostraba los dientes. Dios mío, literalmente sois dos, joder. Juniper resopló. Dejando eso de lado. Necesitamos averiguar qué está llamando a los Grimm por aquí. Juniper usó Cross y Amores para señalar el muro de luz dura que ahora era Gratia Salutaris. He construido muros contra los Grimm del desierto, pero si no aislamos quién los está llamando, esto solo empeorará. Cuervo silbó. Buen truco. ¿Qué efecto tiene contra el excavador? ¿Qué? El excavador. Gusano túnel gigante del anciano Grimm. Es el único en la casa de fieras. ¿Qué? ¿No hiciste tu tarea? Lamento haber sido un espíritu sin forma durante quién sabe cuánto tiempo. Espetó Juniper, comenzando a conectar con Jaune. Jaune. Sus ojos brillaban al hablar, extendiendo la mano hacia su maestro mientras pronunciaba las palabras en voz alta, audibles tanto para Raven como para Jaune. Si sientes que el suelo tiembla bajo tus pies, corre. Jaune realmente hubiera deseado que ese consejo hubiera llegado unos segundos antes. El especialista Noire había empujado el resto de los niños fuera del camino cuando un enorme agujero apareció debajo de ellos, enviando a la cazadora Atlasean a volar por los aires, jadeando en busca de aire mientras chocaba con una pared de fuerza. El excavador era un gusano negro y grueso de probablemente un poco más de 20 pies de diámetro, cada anillo de carne tenía trozos de placa ósea segmentados de color blanco puntiagudo, las puntas de las púas estaban teñidas de un carmesí intenso. La apertura de su cara derramó un diluvio de arena, revelando una licuadora de dientes dentro del agujero gigante de su boca que giraba en su lugar mientras los anillos de dientes rotaban en un anillo, listos para desgarrar tierra, arena, carne y hueso por igual. Niños. Corran. Las tonfa gemelas giraron antes de un fuerte golpe y el temblor de la cadena se desenganchó, enganchándose en el costado de Dreburroer. Las cadenas se retrajeron por los poderosos motores dentro del arma de la cazadora. Cuando chocó contra el costado del Elder Grimm, un eco de aura onduló por el impacto mientras manipulaba su aura para causar más daño. Adam agarró a Blake, arrastrando a la joven Faunus detrás de él mientras Jan agarraba a Farviglas como un bombero sobre sus hombros, su entrenamiento entraba en acción. Espera. Jan. Mis gafas. Protestó, mientras las grandes gafas circulares se le caían de la cara. Lo tengo. Jaune metió las gafas de su hermana en su inventario. Te las traigo luego. Farviglas ya sabía lo que eso significaba. Jaune, no te atrevas. El suelo bajo los pies de los niños volvió a retumbar. Los 5 niños sintieron que sus corazones se les hundían en el estómago. Las palabras de Jaune fueron interrumpidas cuando una segunda cabeza de excavador, el otro extremo de la lombriz de tierra gigante Grimm, surgió de la arena debajo de ellos. El hueso puntiagudo chocó contra el aura y la armadura de Jaune y lo lanzó hacia atrás y hacia arriba. Oyó gritos, pero uno su impactó contra la parte inferior de su barbilla, afortunadamente protegida por su casco. Esto le ahorró más aura, pero la cabeza le resonó por el impacto. No podía distinguir quién gritó más fuerte.
El Drachenmail otorgaba la capacidad de saltar y los poderes de un dragón, lo que incluía la capacidad de aterrizar desde cualquier altura de forma segura. Sus pies se clavaron en el aire mientras se lanzaba hacia arriba y hacia un lado, saltando por encima de un columpio lateral desde el segundo extremo del Burrower. También le permitió saltar por el aire. Extendió las manos, y en una de ellas apareció Durindana, vestida de oro y negro, mientras que en la otra se cerraba la lanza alada. La extensión verde de Jade sobrenatural tenía una nueva ala que brillaba con poder desatado. Soy, la visera del casco del Drachenmail se transformó en una máscara yapsa con cuernos, que dibujaba vetas verdes en el resto de la armadura. La maldición de todo mal. Sus pies se clavaron en el aire nuevamente mientras se giraba boca abajo, plantando su forma agachada contra una plataforma de aire invisible. Pudo ver sangre en el borde del labio del madriguero. Fardiglas y Blake no tenían ningún aura. No. No, 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 no. Te mataré. Rugió furioso, con la mirada roja. Por favor, no estés muerto. Por favor. El aire se precipitó a través de él y sobre él, envolviéndolo en una luz verde dorada mientras añadía una aplicación de ciclismo de viento lemnascático a su caída, sumergiéndose directamente en las fauces carnosas del excavador. El poder penetrante de Durindana y la lanza alada se encontraron frente a él como un taladro mientras giraba. Ráfagas de aire y viento estallaron en forma de réplicas fantasmales verdes de la lanza alada y Durindana, mientras arrancaban la boca del anciano Grimm desde adentro desde el estado mejorado en el que Jaune había entrado desde la perdición de todo mal. Como una bala ensangrentada, surgió del otro lado del Grimm, cubierto de carne negra como la tinta de los Grimm y de huesos destrozados. Se estrelló contra el suelo, otra zona de salpicadura de viento de Jade formó réplicas de lanzas legendarias que sobresalen del suelo. Rugió mientras saltaba en ángulo, esquivando el golpe del cuerpo del Grimm mayor. Pudo ver al especialista Noire, destrozando el exterior del otro extremo del Grimm mayor, abriendo lenta pero seguramente una profunda herida carmesí, como si buscara algo específico. ¿Acaso, los Grimm tenían cerebro? ¿Un punto crítico? Recordó la descripción de la lanza alada. Que buscaba mágicamente golpes críticos. Tendría que ser suficiente. Jaune tenía que creer. No en el gacha, sino en su propia suerte. Si había un punto crítico, tenía que encontrarlo. Saltó de nuevo, posicionándose para otro ataque en picado. Intentaría acabar con todo con Durindana ahora, pero no sabía qué pasaría si se quedaba sin sellos de comando, ni estaba seguro de que eso fuera suficiente. El Nukelave había logrado desviar el golpe lo suficiente como para sobrevivir sacrificando todo su brazo. Si fallaba el tiro mortal, ese podría ser el final para sus amigos y su hermana. ¿Cuál de ellos era? Su pánico y su preocupación fueron reprimidos y dejados a un lado mientras instintivamente se concentraba en el enemigo frente a él, el latido de su corazón martilleando como una canción de batalla. Con otro grito de batalla atravesó al excavador, desgarrando al Grimm con lanzas aladas verdes parecidas a espinas que aparecían como cuchillas fantasmales a través de la carne donde haría contacto, junto a debajo del Grimm que había sido estrellado contra el suelo por la fuerza del impacto de Jaune. El excavador hizo nuevo movimiento. Maldita sea. Vamos. ¿Dónde está? Saltó en otro ángulo, impulsado por otro ciclismo de viento lemnascático, dejando otro rastro de fantasmas de lanza a su paso. Dio un segundo salto, sintiendo que los últimos bordes de la perdición de todo mal comenzaban a abandonarlo. Muere ya. Se estrelló de nuevo, perforando un agujero en el extremo del Burrower, esta vez golpeando oro, mientras que el extremo del Grimm se estremeció y cayó flácido cuando Jaune golpeó algo extrañamente duro que se partió como vidrio bajo la fuerza detrás de sus lanzas SSR. Justo a tiempo, ya que la perdición de todo mal se agotó, haciendo que Jaune se sintiera débil en las rodillas. El estado potenciado había estado consumiendo una parte considerable del aura de Jaune. Según la lanza alada de Jade de Jaxa, fase de mejora 1, esta consumía tan solo un 2% del aura actual de Jaune por segundo. Con una duración de 15 segundos, consumía aproximadamente un tercio del aura restante de Jaune cada vez que la usaba.
Después de recibir un golpe o dos, definitivamente no podría entrar en ese estado nuevamente sin quedarse sin aura por completo. Cualquiera que haya hecho para aplastar el cerebro o el núcleo de la mitad del excavador parecía haber ralentizado el otro extremo, obstaculizándolo. Pero el anciano Green tiró del otro extremo arruinado mientras se elevaba en el aire, girando la cabeza hacia abajo para hundirse en el suelo. El bastardo está intentando escapar. Jaune vio un destello en la arena. Su bolso de mensajero se había roto. O se había caído. No importaba. Dentro de la bolsa llevaba pequeños contenedores cerrados que contenían polvo, ya que ese era el único objeto que no podía llevar en su inventario. Arrojó la lanza alada a un lado mientras se lanzaba hacia el polvo brillante, rodando mientras Durindana cambiaba a su forma espada, habiendo reconocido a su nuevo maestro lo suficiente como para hacerlo sin el uso de un sello de comando. Sus recuerdos le llevaron a la descripción de Durindana. La empuñadura estaba hecha. El pomo dorado se abrió por sí solo sin que Jaune lo indicara mientras la ventana de descripción parpadeaba erráticamente. Señorita Noire. Huya. Advirtió Jaune mientras liberaba el prana dentro de su último sello de comando mientras golpeaba el polvo de hielo en la empuñadura de Didan Proto Durandal. Porque mi carne será el mismísimo Grial. Mi recipiente. Un milagro que concede deseos. Por el poder de este sello de mando, libero este nombre verdadero. Una oleada de magia y viento helado surgió de la hora Proto Durandal. La ventana de descripción indicaba que se encontraba en un estado temporal. Que se estaba desviando de su legado e historia. Que el arma estaba entrando en una historia inestable. A Jaune no le importó ni un carajo. El milagro del invierno. Escarcha pura e interminable. Proto Durandal. Una ola de nieve y escarcha invernal atravesó el aire como un tornado lateral, envolviendo el extremo medio enterrado del burrower que había logrado matar, curvándose para envolver el resto del paisaje, arrasando por completo y destrozando su multifabricator cuando alcanzó la cabeza viva restante del burrower. El anciano Green dejó escapar un rugido final de odio mientras estaba envuelto en hielo, una estatua de escarcha, el hielo extendido en una gruesa y larga serie de rizos de permafrost mágico que ahora decoraba el borde del asentamiento de Menagerie como una serie de rizos artísticos de concha ártica habían sido colocados en el centro de la isla. Jaune se desplomó sobre sus rodillas, sintiendo que sus pulmones ardían. La escarcha de Proto Durandal, ahora ya había regresado a ser Durindana, habiendo envuelto su brazo derecho en una cáscara helada mundana, y afortunadamente no mágica. Dios, esperaba no haber pillado al especialista Noire en eso. Ah. La vio colgando de un torbellino rizado de permafrost mágico, colgando de un trozo de cadena de tonfa enroscada alrededor del hielo y su brazo, colgando un poco en el viento, inconsciente. Gracias a los dioses. El hielo siseó cuando Jaune se desplomó de cara sobre la arena caliente. Al frío condensado no le gustaba el calor de los silicatos del desierto. Jaune simplemente se dio la vuelta sobre su espalda, sintiendo la capa arenosa de su sudor mezclado con arena sobre la piel de su estómago con solo un brillo de aura, impidiendo que entrara en su armadura. Lentamente tomó su otro brazo y comenzó a golpear sin vida el brazo congelado para intentar romper la capa de hielo, agrietándolo después de 3 golpes. Luego se puso de pie de un salto y la adrenalina volvió a inundar su sistema. Había habido sangre. Farby. Blake. Jan. Adam. Gritó presa del pánico, corriendo mientras se golpeaba el brazo congelado, rompiendo el caparazón helado. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Debieron haber sido enterrados en algún lugar bajo la arena inconscientes. Empezó a escarbar con las manos en la arena, intentando encontrar a sus amigos, moviéndose con determinación pero despacio, temeroso de pisarlos accidentalmente. Las auras de Adam y Jan podrían haberse roto si hubieran estado inconscientes. Jaune estaba asustado. Afortunadamente, Jaune podía sentir a Juniper desde su vínculo de siervo maestro, lo que era un pequeño consuelo. Ahora estaba luchando contra un leviatán que parecía estar actuando como ancla para el resto de los Grimm acuáticos, usando su carisma para ordenar al capitán Raltai del Defiant Blue que condujera la nave hacia el Elder Grimm. Estaría usando lo último del prana que lo componía en ese momento para desatar su noble fantasma ofensivo en su estado incompleto para derribarlo de un solo golpe.
Sabía que su hermano mayor Juniper podría lograrlo. Había enviado un mensaje diciendo que se habían ocupado del excavador, pero Far vio que habían resultado heridos y no sabía quién. Maldita sea. Pirra envió una sensación reconfortante mientras su corazón se llenaba de miedo. Juniper le dio las gracias, aferrándose a la esperanza. Mientras estuvieran vivos, Jaune podría salvarlos. Por favor, que sigan vivos. Juniper se encontraba en la proa del Defiant Blue, con la espada desenvainada. La nave guardiana de la luz de Atlas había concentrado todo el escudo de luz dura en babor, mientras que Summer y Raven mantenían el costado de estribor despejado de todos los Green que se acercaban y abordaban en perfecta armonía. Era su turno. Su versión de Cross y Amor será más poderosa con Gratia Salutaris para convertirla en un espadón, pero aún así era necesaria por si acaso. Tendría que abatirla de un solo golpe con lo que tenía a mano. Hoy. Rugió Juniper, con todo el poder del carisma B de Pirra, llenándolo a él y a todos sus compañeros de tripulación. Luchamos por el futuro. La maestría de Pirra en las armas eternas lo llenó de fuerza y poder, una comprensión de la espada que jamás podría igualar si estuviera solo. Ella siempre tuvo talento. Ahora podía sentir con exactitud su gran talento marcial. Su habilidad personal Semblance. Aura Amp onduló, amplificando no solo su aura, sino también el prana restante dentro de su Saint Grap actual, elevando no solo el poder de su noble fantasma, sino también el nivel de daño que podía desatar. Vale. Fue una sorpresa. Una grata. Un enemigo. Juniper pronunció un aria que coincidía con la de Jaune. Es un enemigo poderoso y terrible. Su brazo solitario se levantó, la punta de su espada ancestral se elevó hacia el aire, estallando como una montaña con un remolino del escarlata de Pirra y el oro blanco. Kruk Amors. La espada ancestral de la casa Ark, originalmente una casa baja de Mistral, luego renombrada y titulada en Vale, ahora regresó a sus raíces mistralianas y cayó con firmeza, desintegrando al Leviatán. Mierda. Yo también quiero esa mierda mágica. Juniper estalló en una risa profunda ante la respuesta de Raven a su ataque, mientras su cuerpo comenzaba a astralizarse, luciendo para todo el mundo como si se estuviera desvaneciendo en motas de prana blanco, dorado y escarlata. Contra el sol poniente cercano, su cuerpo desapareció visualmente en motas de luz que partían de sus pies en el viento en la punta de la proa del Defiant Blue. Juniper se desvaneció de la vista. Tendría lo suficiente para aguantar lo último de la hora de invocación de sirviente otorgada por la carta si permanecía astralizado gracias a que Aura Amp le ahorraba algo de prana. Fue egoísta de su parte, pero quería pasarlo con Pirra. Su calidez avergonzada pero feliz resonó desde el núcleo de su santo gráfico.